I els nostres medallistes paralímpics ja estan a casa. Imaginen-se l'agenda que tindran apretadíssima. Primer de res, se n'anaran al metge. Després rebran un homenatge del CAP i Casal. I nosaltres, com no, hem volgut rebre a estos campions com es mereixen. Els paralímpics valencians fa poques hores que han tornat del seu somni olímpic a Londres. No es despeguen de les seues medalles i el primer que han fet és una revisió mèdica. Per supost, estan perfectes. Enhorabuena a los tres y me imagino que teníeu ganes ya de vindre hacia casa, ¿no? Sí, estamos muy contentos de estar en casa. Yo en particular he estado un mes y medio fuera de casa y mi experiencia hoy paralímpica en Londres pues ha sido un sueño. Además compartirla con estos grandes amigos que tenemos aquí y bueno, compartirla con las familias y con todos los valencianos. Mos heu portat moltes medalles. Sí, bueno, hay algunas que no han sido del color esperado, pero muy bien. O sea, yo creo que de todo lo que sea intentar estar arriba, pues es un esfuerzo muy grande para poder estar ahí. Si tienes la recompensa de la medalla, pues es un sueño, ¿no? Como ha dicho David. Perquè tu, Ricardo, has tret un bronze, però també agrada portar pues, un or, com tots, no? Sí, bueno, claro, el sueño siempre es conseguir lo máximo, ¿no? La torrentina Ruth Aguilar no ha aconseguit medalla, però reconeguem l'enorme esforç que fa un paralímpic. Es un orgullo también que, bueno, que piensen, pues eso, que eres buena deportista y que, bueno, que valoren el teu esforç. Que lo valoran, eso te iba a decir. Tenien ganes de xafar la terreta i de veure els seus. David Casinos esperava retrobar-se amb la seva inseparable Ximena. La he echado muchísimo de menos y ella es muy partícipe de mis éxitos, ¿no? Porque bueno, ella es la que me acompaña a los entrenamientos, la que me lleva, la que me trae, la que hablo con ella cuando juego del entrenamiento, cansado, fatigado, y hablamos y tenemos conversaciones. Y bueno, es una maravilla. Ho aneu corrent a tots els puestos perquè teniu el dia ple d'actes, una agenda ben completeta. On anem ara? Sí, pues bueno, ahora como veis estamos en el Ayuntamiento de Valencia, que nos van a hacer una recepción a la señora alcaldesa y bueno, pues muy contentos, ¿no? de que nos reciban y que nos llena de orgullo, ¿no? El poder compartir pues con todos los valencianos pues estas medallas. Demostráis que una y otra vez que no hay dificultad insuperable, que el deporte puede ser el mejor aliado para salir adelante, para afrontar la vida con plenitud, con ganas y con esperanza. L'homenatge era per a tots els paralímpics de la província de València. En total, han aconseguit 3 medalles de bronze i una d'or a Londres 2012. Eres exemple d'esportista, però més perquè eres paralímpic. Bueno, ahí es verdad, ¿no? Pero yo utilizo algo muy importante, que es el deporte como herramienta para superar cualquier adversidad, cualquier problema, cualquier mal rato y, bueno, en este caso, para superar una discapacidad. Yo me siento no discapacitado, me siento muy capacitado. Heu treballat molt i per fi ja esteu en casa. Què és el que aneu a fer ara? Jo descansar, però descansar 4 o 5 mesos segur. Que estàs mortet? Mortet, molt cansat, molt cansat. I tu? Yo dormir y espero que me dejen mis hijos, pero dormir mucho y descansar mucho. Deixeu-lo dormir, que fer molta faena, eh? Sí, ya bueno, vamos a ver que nos deje primero disfrutarlo con la familia y con la gente más cercana. Enhorabona i descanseu, que vos ho mereixeu.